El gobierno español acaba de poner en marcha una nueva reforma del sistema financiero. Y en esta semana Alberto Garzón y yo hacemos un comentario de la nueva norma en nuestra semana económica. Con la norma, dice el gobierno, se pretende paliar la situación en la que se encuentra la banca española de dificultades en los mercados exteriores y que está, por lo tanto, poniendo también piedras en el camino a la hora de financiar a las empresas y a la economía española. El decreto ley de reforma parte de reconocer que en los balances de los bancos españoles hay alrededor de 175.000 millones de euros en activos tóxicos, es decir, en propiedades o en contratos, préstamos, pero que han perdido valor respecto al que inicialmente tenían como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Lo que ahora pretende el gobierno con esta nueva norma, con esta nueva reforma, es que los bancos, con cuenta a sus beneficios, dispongan de 50.000 millones de euros para que la pérdida de valor que se ha producido en los balances bancarios se compense con esa cantidad. De esa manera, dice el gobierno, la banca española va a tener un mejor reconocimiento en los mercados internacionales, en los mercados donde se financia, y así, dice el ministro de Economía, será posible que la banca financie mejor a las empresas, a las familias, a los consumidores, y también, dice, será posible que, gracias a esta nueva reforma, bajen los precios de la vivienda, puesto que estima que al provisionarse en mayor cantidad, pues los bancos estarán más interesados en vender, en colocar en el mercado las viviendas de las cuales ahora son propietarios como consecuencia de la morosidad y de los impagos que se han venido realizando. La reforma también contiene algunas otras normas en relación con las fusiones de entidades bancarias, un poco más adelante hablaré de ello, y también, sobre todo, con el comportamiento y la actuación con la naturaleza de las cajas de ahorros. En nuestra opinión, la reforma que se hace del mercado financiero tiene, por una parte, un aspecto positivo, naturalmente, y es que limita, disminuye el volumen de activos que la banca tiene mal valorados en sus balances, y eso sin duda es positivo, puesto que lo que está ocurriendo ahora, que donde pone 1 millón en realidad no haya, es verdaderamente algo que confunde a la clientela, que confunde a los mercados y que pone de relieve que los bancos están ocultando su verdadera situación patrimonial, lo cual lleva a que nadie crea en su solvencia y por lo tanto en la seguridad a la hora de actuar como financiadores de la economía. Reconocido eso, sin embargo, creemos que la nueva reforma financiera tiene algunas limitaciones muy importantes. En primer lugar, no es seguro, a pesar de que sea el dato del Banco de España, que el valor de los activos tóxicos de la banca española sea de 175.000 millones. Ayer mismo ya el ministro de Economía reconoció que eran 180.000. Standard & Poor's incluso habla de una cantidad mayor, superior a los 300.000 millones. Por lo tanto, puede ser que estemos, o que el gobierno haya hecho una norma que en realidad tapa solo una parte muy pequeña del problema. Y si los mercados internacionales, dice el ministro, están poniendo en apuros a la banca española, pues si los mercados internacionales ven que esa provisión es tan escasa, pues no cabe pensar que esta reforma vaya a tener el efecto tan saludable que el ministerio dice que va a tener. En segundo lugar, creemos que no es claro que los bancos españoles vayan a poder hacer esa provisión de fondos.
Y de hecho, el propio Ministerio parece que así lo cree, porque al redactar la norma inmediatamente abre la puerta para las fusiones, de tal manera que a nuestro juicio lo que más bien se trata con esta reforma no es exactamente de garantizar la solvencia o una mayor solvencia de todas las entidades, sino de abrir el camino de una manera mucho más expedita para las fusiones. De hecho, los bancos que no lleven a cabo fusiones tienen un año, hasta final de 2012, para hacer las provisiones, pero si entran en fusiones tienen 2 años. Eso da a entender que la norma tiene en realidad el objetivo verdadero de facilitar, de incentivar las fusiones entre las entidades financieras. También creemos que no es de ninguna manera seguro que esta norma vaya a garantizar que baje el precio de los pisos. Creemos que el precio de los pisos va a depender de otras circunstancias y que mientras no se obligue de una manera más directa a poner en el mercado esas viviendas hoy día en manos de los bancos o que no salen a él, no va a ser fácil que los precios bajen, porque además es muy difícil que incluso bajando los precios de esa manera, si es que llegaran a bajar los precios de la vivienda, sin créditos hipotecarios, pues se puedan comprar. En definitiva, creemos que se trata de una reforma que de alguna manera disimula su objetivo final, que es el de facilitar que la gran banca, los banqueros propietarios de los mayores bancos españoles, absorban más cómodamente a la banca pequeña y a las cajas de ahorro. Y de hecho, además, se establece que si cuando se produce una fusión el porcentaje que una caja tiene sobre el nuevo banco, sobre el banco adquirente, no es mayor del 20%, entonces tienen que pasar a ser fundaciones. Eso quiere decir que se va a acabar también, se está liquidando con las cajas, con su sentido social. Creemos en definitiva que es una mala reforma, que no resuelve ni siquiera afronta los problemas verdaderos que tiene el sector financiero, y es que la banca privada ha actuado de manera irresponsable, ha creado una grieta, un agujero patrimonial mucho mayor seguramente del que reconoce el gobierno y en definitiva que no está en condiciones de financiar a la economía productiva. De hecho, la banca española está teniendo barra libre y es la banca que más dispone del crédito del Banco Central Europeo. Puede adquirir el crédito que quiera, 100.000 millones de euros, solo algo más de 100.000 millones de euros solo en el mes de diciembre, recibido del Banco Central Europeo. Pero esa financiación que recibe la banca española no va a la economía productiva. Y ahí está el problema del sector financiero. El Ministerio de Hacienda, de Economía, no está resolviendo el problema principal y no lo puede resolver mientras no se dé cuenta que la banca privada ha llegado a un nivel de incompetencia y de imposibilidad de resolver el problema de financiación de la economía española. Se necesita, es urgente, es prioritario disponer de una banca pública en España y es igualmente imprescindible que se adopten medidas para que se compruebe con la mayor transparencia cuál es la realidad efectiva del sistema bancario español. Todo lo demás creemos que es, como decimos Alberto Garzón y yo en nuestra crónica de la Semana Económica, que puede leerse en altereconomia.org, una excusa para hacer que los grandes sean más grandes y por lo tanto para que dispongan de más poder, de más privilegios en el mercado. Pero eso no es, como hemos podido comprobar en la crisis económica, el modo mejor de hacer frente a los problemas que tiene la economía. Todo lo contrario, es crear los mismos de antes y nuevos problemas a las pequeñas y medianas empresas, que son las que crean
el 80% o más del empleo existente en España a los hogares y al conjunto de la economía. La próxima semana nos vemos de nuevo en nuestro comentario económico. Un saludo. El gobierno español acaba de poner en marcha una nueva reforma del sistema financiero. También piedras en el camino a la hora de financiar a las empresas y a la economía española. El decreto ley de reforma parte de reconocer, y en esta semana Alberto Garzón y yo hacemos un comentario de la nueva norma en nuestra semana económica. Con la norma, dice el Gobierno, se pretende que en los balances de los bancos españoles hay alrededor de 175.000 millones de euros en activos tóxicos, es paliar la situación en la que se encuentra la banca española de dificultades en los mercados exteriores y que está, por lo tanto, poniendo